Bien, amigos, estamos con la congresista de Dignidad y Democracia, Nathalie Condori. Nathalie, gracias por estar en Redes y Poder, muy amable por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nathalie, ¿qué cosa es lo que están ustedes esperando para decidirse por quién votar en esta elección que viene para la mesa directiva? Nuestra bancada ya tomó una decisión que ha sido público, quizá no de la manera como esperábamos, pero finalmente ya se tomó una decisión. Esta decisión se ha tomado en base a múltiples reuniones internas de bancada, escuchando a todas las voces y todas las posiciones, los pros y los contras, en si participar o no participar en una mesa directiva, con quién participar, ver todos los efectos y todas las consecuencias de nuestros actos. ¿Y la decisión cuál va a ser? La decisión es apoyar a la lista de Luis Iberico. Nos vamos con Luis Iberico, esa es una decisión por consenso dentro de la bancada. Y consideramos que es importantísima la decisión porque lo que más queremos, lo que para nosotros prima en nuestra decisión, es garantizarle la total independencia y autonomía al Congreso. Estos 4 años, eso no lo hemos visto mientras el oficialismo ha presidido la mesa directiva. Ya, pero ahí hay algo que es difícil de entender para algunas personas, y lo siguiente, ¿no? Que ustedes, que salieron del nacionalismo, estén ahora votando por una mesa directiva, una candidatura que va a ser apoyada también por el fujimorismo y entiendo también por el partido aprista. Así es, definitivamente eso lo tenemos clarísimo nosotros. Y esa era una de las principales condiciones que desde el año pasado nosotros lo lanzamos, si es que deseábamos apoyar una lista de oposición, precisamente que ni el APRA ni el fujimorismo estén en la mesa directiva. Y el año pasado, cuando hubieron 2 listas para presidir la mesa directiva, una del oficialismo y la otra del congresista Bedoya, en cuya mesa participaban precisamente parlamentarios de la bancada fujimorista, con quien tenemos nosotros serias discrepancias de orden ideológico. Nosotros votamos en una situación de abstención, porque tampoco podíamos votar ni con el hígado, ni con el rencor, ni con el odio, a pesar de que fechas antes ya habíamos decidido nuestro alejamiento del Partido Nacionalista, del partido de gobierno. Y por esa razón decidimos darle el beneficio de la duda a el partido de gobierno para que presida la mesa. Porque si nosotros, un solo voto nuestro hubiera sido en contra, hoy no hubiera sido presidente del Congreso Ana María Solórzano. ¿Y cómo ha sido, en función de los resultados de la gestión de Ana María Solórzano, esa votación de abstención de ustedes? ¿Están contentos, satisfechos? ¿Cómo opinas que ha sido esta presidencia del Congreso de este año pasado? Esa evaluación, precisamente, Alfonso, nos ha llevado a tomar la firme decisión de que este año no vamos a apoyar a ninguna lista del oficialismo. A ninguna lista del oficialismo, precisamente porque la debacle de su gestión arrastra la imagen de todos, de todo el Parlamento, de todo el cuerpo institucional. Y no queremos correr ese riesgo, ver a un Congreso supeditado, ver a un Congreso que por más movilizaciones que haya habido, como el caso de la ley Pulpín, y cuando entramos a un receso parlamentario, la presidenta jamás se atrevió a convocar a un pleno extraordinario para derogar dicha ley. Tuvo que darse movilizaciones, no importándole ni siquiera la convulsión social en contra de su propio gobierno, y generándose un caos a nivel nacional, un malestar a nivel nacional, un costo político alto que no ha sido medido por el gobierno ni por el oficialismo. ¿A ti te parece, Nathalie, que el Congreso de la República, en este año que termina, ha sido un apéndice del Ejecutivo? Sí, definitivamente, definitivamente. Y hoy con más razón, cuando tenemos a portas comisiones investigadoras, cuando están saliendo más a la luz hechos de corrupción de diferentes ministerios, ¿qué podemos esperar si la conducción estaría en manos de un parlamentario del oficialismo? No podemos esperar nada más que la mera supeditación o la voluntad del Ejecutivo para que se vean ciertos temas o no, o tratar de impedir o poner barreras y obstrucciones a ciertas comisiones investigadoras. Ya de por sí, tenemos los informes ya culminados de las comisiones investigadoras del caso de la megacomisión,
tenemos pendiente los informes de López Meneses, tenemos pendiente el informe de la Comisión de Inteligencia por el seguimiento de la DINI, tenemos informes pendientes de la propia Comisión de Fiscalización, y eso ha podido agendarse en este año y no se ha hecho. ¿A ti te parece que la gestión de Ana María Solórzano ha facilitado la corrupción desde el Congreso? ¿Ha facilitado que no se investiguen temas? Ha obstruido que se realice el control político que tenía que realizarse. Es decir, el pedido mediante mociones que presentamos los congresistas, sea con firmas individuales o multipartidarias, para que se conformen comisiones especiales, simplemente han sido obstruidos. En este caso, en este momento, por ejemplo, tenemos un grave malestar en todo el cuerpo general de la Compañía de Bomberos del Perú. Una institución que jamás ha sido trastocada por ningún gobierno, que ha sido respetada. Sin embargo, ahora PCM ha puesto un señor que es civil, que no es de carrera, rompiendo toda la meritocracia, y que ahora se le pretende dejar en el cargo mediante un decreto supremo por 4 años más. Es decir, que un próximo gobierno ni siquiera puede remover a este señor. Y eso es grave. Cosas como esta, que donde existen firmas de más de 20 parlamentarios para que se vea, simplemente ha sido impedido de que sea dado lectura a esta moción y sea lo que el Pleno decida, ¿no? ¿Y cuáles te parece a ti que son los casos que se han blindado en el Congreso para que no se vean, que tienen que ver con parlamentarios? ¿Cuáles te parecen a ti que son los parlamentarios que han sido protegidos por la mesa directiva actual? Quizá en el caso propio de parlamentarios, más bien ha habido quizá un exceso de parte de la propia Comisión de Ética, donde se ha visto, quizá no de la manera más objetiva, algunos parlamentarios que aún siguen en sus casos en investigación, con faltas que no constituyen precisamente delitos, se les impone la misma sanción a aquellos que sí pudieran incurrir en delitos. El otro aspecto que sí también, porque es necesario hacer una autocrítica a estos 4 años de gestión parlamentaria, es que muchísimos de mis colegas que están en comisiones investigadoras también son parte como procesados o investigados en el Poder Judicial. Entonces eso le resta cierta objetividad a la labor. Eso hay que también considerarlo. Cada bancada debe reflexionar en esta situación y ver qué parlamentarios los representan en estas comisiones especiales. Bien, ahora, ¿cómo es que se ha producido esta suerte de diáspora congresal en que la mayoría tenía, o el nacionalismo tenía, una importante cantidad de congresistas y los ha perdido, pero a raudales? ¿Cuál crees tú que ha sido el principal motivo, la razón por la cual ustedes y otros han dejado? ¿Hay un maltrato? ¿Hay una situación de capricho en el manejo de la, digamos, minoría oficialista? ¿Qué es lo que ha pasado adentro? Tú que has estado ahí, tú has estado en Palacio muchas veces, has estado en el centro del poder, ahora estás al costado o fuera del poder. Bueno, pero ¿cómo era ese centro del poder que te sacó? Claro, y mientras estuvimos adentro siempre se nos consideró el ala dura de la bancada. Y creo que hay 2 perspectivas en las cuales se analiza nuestra participación dentro de una bancada oficialista. Una que para algunos pesa más, que es la que, gracias a quién estás en el Parlamento, gracias a qué partido y gracias a quién te dio la oportunidad. Y la otra perspectiva que para nosotros tuvo más peso es que ese gracias es gracias a nuestro electorado, gracias a la confianza y a las propuestas que nosotros hicimos a la población y que precisamente por ello confiaron mediante sus votos y que nos llevaron a ser representantes. Esas 2 perspectivas que se ven, se pueden analizar de distintas formas, cada una puede ser a su conveniencia, pero para nosotros lo que ha primado es que nosotros estamos gracias a aquellos que no tienen voz y que precisamente estamos para llevar esa voz al Parlamento. Y lo que estamos viendo y lo que sí hemos discrepado siempre es que la bancada, una bancada política, sea de cualquier partido que sea, que llegue al poder, no puede servir como para blindar o para apañar los actos del Poder Ejecutivo.
el parlamentario debe tener bien claro y bien definido cuáles son sus funciones y para qué ha sido el Ejecutivo, y más bien sí servir de eje con el Ejecutivo, pero no de un eje de blindaje, no de un eje de apañamiento, y dejar de lado la función parlamentaria. Pero Y tú eso es lo puedes que estamos comentarle a los televidentes un caso concreto de apañamiento del Congreso o de la mayoría oficialista con respecto a actos del Ejecutivo. en el hecho, solo en el hecho en el cual los proyectos de iniciativa del Poder Ejecutivo, del Gobierno, que venían al Congreso de la República, muchas veces había contradicciones de estos proyectos con las propuestas del plan de gobierno, ¿no? Incluso con la propia hoja de ruta. Y ahí iba el debate y el tirijala, y simplemente la opinión de nosotros no contaba porque aquí solo se trataba de emitir nuestro voto. Y yo creo que un parlamentario no está para eso. Un parlamentario está para precisamente generar el debate y poder enriquecer una determinada iniciativa, pero no simplemente a rajatabla, tal cual viene el proyecto, tal cual tiene que ser aprobado. Pero hay mucha gente que ha señalado que la presencia, por ejemplo, de Nadine Heredia manejando la célula parlamentaria nacionalista, digamos, era importante porque cohesionaba, había una autoridad ahí, se requería básicamente un mando adecuado para poder justamente llevar adelante la hoja de ruta y no digamos, aceptar, digamos, los cantos de sirena de un grupo extremista dentro del nacionalismo, lo cual es lógico y también tiene un sentido de poder, de manejo del poder. Bueno, ¿tú reconoces en Nadine Heredia a una persona que ha estado en el manejo del poder dentro del grupo parlamentario de ustedes? Creo que eso es evidente, ¿no? Esto a estas alturas de los 4 años de administración gubernamental es imposible negarlo y decir que esto no ha sido así. Esto es evidente porque los esfuerzos denodados no es porque Natalie Condori lo diga, sino porque ella misma trata de demostrarlo, de hacer actos de demostración pública que eso es así. Y si hubiera habido un poco más de consenso interno, hubiera habido un poco más de diálogo interno y de esa comunicación que se necesitaba entre Ejecutivo y Legislativo, y no solamente como puente utilizar a ciertos intermediarios, muchos de estos malestares se hubieran evitado. Alfonso, créeme que para nosotros tomar la decisión de retirarnos del partido de gobierno no ha sido nada fácil, más aún aquellos que tenemos la formación política dentro de lo que es un verdadero nacionalismo. Acompaño al presidente 15 años y tomar esta decisión no ha sido nada fácil. Nada fácil. Construir desde lo que era un movimiento político, luego para instituirlo un partido político, y ver ahora cómo en lugar, como todos los gobiernos lo han hecho, como en lugar más bien de atraer más aliados, es que al contrario, lo que hace es prescindir de los suyos, es decir, no te necesitamos, no, ya para esto no, para que me hagas las críticas o no, tú tienes que hacer lo que se dice, ¿no? Al contrario, era tratar de sumar más fuerzas. Una última pregunta, Natalie. ¿Tú le ves futuro político al presidente más allá de la presidencia misma, es decir, después de 2016? Porque él ha señalado en una entrevista que él se quede en la política. ¿Tiene espacio Ollanta para hacer más política? En nuestro país nunca se sabe nada. Decir que alguien está lapidado políticamente sería pues irse contra lo que la propia historia ha definido en nuestro país. Vemos a un Alan García que tranquilamente ha regresado y ha vuelto a ser presidente. Vemos cómo Keiko Fujimori, a pesar de la desastrosa gestión de su padre, ahora aspira y está en lugar preferencial para las elecciones presidenciales. Y va a depender mucho también de lo que el propio presidente haga en este último año de administración gubernamental. Le queda el beneficio de la duda. Él es el presidente y tiene que ser consciente de ello. Aquí no es la primera dama, la presidenta de su partido, no son sus ministros de Estado ni su premier, es él el que tiene que imponer la autoridad. Y todavía queda la esperanza de que se pudieran hacer algunos cambios en algunos sectores estratégicos. Natalie, ¿tú has conocido a Nadine Heredia de cerca? Hace años, sí. ¿Y tú visualizas un cambio en su forma de ser o en su personalidad? ¿Te parece que la Nadine que tú conociste y la que ves ahora es la misma persona? No, definitivamente. Es un giro de 360 grados, totalmente, en todo aspecto. En todo aspecto. Nadine Heredia que yo conocí era una Nadine muy sencilla,
demasiada sencilla y no con las poses de ahora, no con esa actitud de ahora, ¿no? Para nada, es otra, quizá la vida misma, el entorno mismo sea el que la ha cambiado, ¿no? ¿Puede ser que el poder cambie a las personas? No a todas. Habemos personas que tenemos bien claro que el poder, en este caso, es temporal, que incluso a veces es efímero y que definitivamente la vida va a seguir siendo la misma, vamos a seguir teniendo la misma familia, nuestros seres queridos no tienen por qué cambiar simplemente porque llegamos a un cargo del nivel que sea, en el nivel que estemos. Entonces, tenemos que tener bien los pies puestos en la tierra para poder conducir un país. Si no sabemos hacerlo ello y simplemente nos dejamos llevar por la ceguera y por un entorno de todo lo que nos dice de acuerdo a sus conveniencias, lamentablemente el efecto negativo no va a ser para nosotros como personas, sino para el propio pueblo que conducimos. Esa encuesta última que señala que el 58.3% de la población tiene la percepción que Nadine Heredia es corrupta y el presidente 62%, es altísimo el tema. ¿Tú tienes una percepción parecida o diferente? Hay algo que a nivel de país siempre manejan como indicadores las distintas encuestadoras, que son las sensaciones, y una de ellas es esta percepción, en la que a ella la ponen en un nivel más alto inclusive que aquellos que sí han tenido a su cargo el manejo de recursos, como Alan García, Keiko Fujimori, y ponerla por encima a alguien que no ha sido elegida, a alguien que no es funcionaria pública, denota mucho. Primero, que quien dirige el país y quien tiene el poder es ella, incluso por debajo del propio presidente. Esa es la percepción y la sensación que tiene la población. Y obviamente, si la vemos en cada comitiva, con ministros de Estado, en mítines o actividades de orden oficial con recursos del Estado, entonces, ¿quién va a salir a contrarrestar de que ella no maneja los recursos del Estado? ¿A ti te parece te parece que Nadine Heredia hace usos de fondos públicos para actividades de su partido político? Dígame usted, ¿otro presidente de un partido político tiene las mismas ventajas en estos momentos? Nadie tiene esas mismas ventajas que ella tiene, no solamente en su rol como primera dama, que nadie le niega ese derecho a tener la actividad o de apoyo a la labor del presidente, pero ya como presidenta del partido debe de saber definir muy bien cuáles son las funciones y las limitaciones que puede tener, porque ningún presidente de partido en estos momentos tiene ese privilegio, si no pues sería una ronda de presidentes o líderes políticos acompañando a las actividades oficiales con ministros de Estado, con recursos de todos los peruanos. Bien, entonces, Natalie, esa sensación, ¿quién la quita pues del pensamiento de todos los peruanos, de la mayoría de todos los peruanos? definitivamente no votarías por Nadine Heredia, ¿no? En un futuro. No. ¿O no se sabe? No lo haría porque consideramos que quien ha influenciado bastante en esta administración gubernamental para que se dé ese viraje a un extremo de la derecha peruana, entonces definitivamente la gran carga pesada la tiene ella, más que el propio presidente. El propio presidente tiene sus responsabilidades por no haber asumido con interés esa función que le ha encargado el pueblo peruano, pero más sobre todo por haber dejado, sobre todo influenciar mucho la presencia de la primera dama. Nadie quita que en un hogar una pareja es la que decide, ¿no? Eso lo vemos en todas las familias modernas, pero cada uno en su ámbito. Mi pareja no es el que ha sido elegido congresista y él no tiene por qué dar la cara ni tiene por qué asumir ninguna responsabilidad. Soy yo la que llevo el cargo. Muy bien, gracias Natalie Condori. Gracias. Bien amigos, vamos a una pausa y regresamos con Redes y Poder.